Bienvenidos a un nuevo capítulo. Nuestro invitado de hoy es Héctor Vargas, psicólogo social organizacional. Además, es doctor en el comportamiento social y de las organizaciones de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Erasmo en Rotterdam, Holanda, con el profesor Ruud Beenhoven. Bienvenido, Héctor, a un nuevo capítulo. Y gracias por acompañarnos en este momento. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la idea de hoy día, ¿cierto?, es que pudiésemos conversar respecto a tus líneas de investigación, que son bastante variadas, bastante amplias, desde la mirada social, organizacional, y bueno, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Bueno, en este capítulo me gustaría conversar sobre los proyectos de investigación que hemos realizado en conjunto con el profesor Moyano y la profesora Doris Méndez, relacionados con los proyectos suceso, los proyectos de la Superintendencia de Seguridad Social. Sería importante que dijeras a las personas, el profesor Moyano, el nombre para que quienes no lo ubican. Así, el profesor Emilio Moyano, que es profesor titular de excelencia, que tiene una amplia trayectoria, ha sido decano, ha sido profesor titular de la Universidad de Santiago, también tiene, bueno, el profesor Moyano es poco lo que se puede decir porque es muy conocido. La profesora Doris Méndez, que ha desarrollado su trabajo sobre las temáticas laborales, de salud ocupacional, ella es la encargada de prácticas de la facultad también, y ha sido la directora subrogante. Tiene la profesora Doris Méndez también, es poco lo que se puede decir porque es bastante conocida en la facultad también por la trayectoria que tiene, por su trabajo y por las colaboraciones que establece con los demás académicos. Entonces, me imagino que ellos tendrán su espacio también y podrán ser presentados tan amablemente como lo haces tú conmigo. Muchas gracias, Natalia. Bueno, entonces me gustaría contarles sobre estos proyectos. Los proyectos de la Superintendencia de Seguridad Social están al alero de la Ley de la Seguridad Social, donde las compañías aseguradoras, las mutualidades, deben destinar un porcentaje de fondos para investigación aplicada, de manera que haya prevención de los accidentes laborales. Entonces, todos los años, la superintendencia hace una convocatoria con distintas temáticas para centros de investigación, investigadores libres, ¿no es cierto?, y que se apliquen a resolver algunas temáticas o investigar sobre algunos temas que para ellos resulta de interés. Es así que el año 2018 establecimos esta colaboración donde con el profesor Moyano y con la profesora Méndez y aplicamos a un tema específico. Pero antes de eso me gustaría hacer una precisión. Los accidentes laborales, deberíamos entender que los accidentes relacionados con el trabajo son de dos tipos. Por una parte están los accidentes que ocurren en el lugar de trabajo, los que tenemos cuando estamos en el lugar de trabajo. Prueba de ello que a propósito del tema COVID pandemia en estos días, hay unos dictámenes de la Dirección del Trabajo que indica que los accidentes que tengamos en nuestras casas con ocasión del trabajo son accidentes laborales. O sea, si estoy en la ducha, saliendo de la ducha, no es accidente laboral, pero si me enredo, tal como dijo el director del trabajo el otro día, si me enredo aquí entre medio de los cables, es un accidente de trabajo, entonces cuenta como accidente en el lugar de trabajo. Pero hay otro tipo de accidentes que en estos momentos son menos frecuentes, pero sí que existen también, que son los accidentes de trayecto, que también son parte de los accidentes laborales, que son aquellos que ocurren entre mi casa y el lugar de trabajo, en el trayecto habitual que hago. Porque también hay unos dictámenes que indican que si paso a dejar a mi hijo al colegio y luego me voy al trabajo, y eso lo hago todos los días, es parte de mi rutina habitual también y por lo tanto está cubierto. Entonces debemos entender, cuando hablamos de accidentes laborales, dos subtipos: el accidente en el lugar de trabajo y el accidente en el trayecto. El accidente en el lugar de trabajo es un 75%, o sea, 3 de cada 4 accidentes laborales ocurren en el lugar de trabajo, y un 25%, 1 de cada 4, ocurren en el trayecto, yendo al trabajo. O sea, son menos los del trayecto, son más los del lugar de trabajo. Entonces,
La convocatoria del 2008 buscaba, uno de los temas es resolver la siguiente inquietud, el siguiente planteamiento. Sabemos que la composición de la fuerza laboral es 60-40. 6 de cada 10 trabajadores son hombres y 4 de 10 son mujeres. O sea, 60% hombres, 40% mujeres. En los accidentes en el lugar de trabajo se mantiene la misma proporción. 6 accidentes le ocurren a hombres y 4, por cada 10 accidentes, 6 hombres, 4 mujeres, lo cual coincide con las grandes cifras de la composición de la fuerza laboral. Pero en los accidentes de trayecto, las mujeres tienen un 55, un poquito más de la mitad, lo cual estadísticamente no debería ser, porque si esperamos siempre la frecuencia esperada debería ser, pero, o sea, en el accidente en el lugar de trabajo le ocurre más a los hombres, y los accidentes en el trayecto le ocurren más a las mujeres, siendo que las mujeres son menor en proporción en fuerza laboral. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué los accidentes del trayecto se asocian más con las mujeres y los accidentes en el lugar de trabajo se da de acuerdo con las estadísticas en el caso de los hombres? Bueno, y allí empezamos a investigar, nos ganamos ese proyecto y empezamos a investigar, bueno, qué era lo que ocurría, y hay múltiples factores que influyen. Entre ellos, bueno, ¿por qué pasa a las mujeres? Lo que hemos estado viendo es que cuando revisamos las edades, por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres jóvenes, digamos, bajo 25 años, se mantiene en las estadísticas del trayecto también que ocurre más a hombres que a mujeres. O sea, bajo 25 años sí que le ocurre más a hombres, pero es sobre 25 años que cambia la relación y empieza a afectar más a las mujeres. Y entonces uno podría preguntarse, ¿qué hacen las mujeres sobre 25 años que las hace distintas? Y entonces allí cambia la proporción de riesgo. Bueno, una hipótesis interesante, y es algo que hemos estado viendo con los datos, es que por una cuestión de estereotipo de género, muchas veces son las mujeres que se encargan de llevar a sus hijos al colegio, y entonces hacen más cosas en el trayecto, y eso aparentemente las pone en una situación mucho más vulnerable. También debemos pensar, y algo que sí que hemos comprobado, bueno, esto se ha comprobado en que las mujeres justamente a las 9 de la mañana en España es cuando más accidentes tienen, o sea, justo en el momento de entrar al trabajo. Entonces, bueno, hay que indagar distintos factores, no hay una solución todavía, pero hay un tema que ha sido importante y tiene que ver con el sueño también. Lo que hemos encontrado hasta ahora, la evidencia de este proyecto, es que las personas que se accidentan también consideran que duermen menos de lo que deberían dormir. Y esto también afecta a las mujeres, que también las mujeres duermen menos que los hombres. Entonces, hemos estado desarrollando este trabajo y entonces ya sabemos que se focaliza no en todas las mujeres en cuanto a la edad, el problema de los accidentes de trayecto, esta distinta proporción, sino que se concentra en mujeres sobre 25 años. Entonces, es interesante ver que tiene que ver con temas de edad también. Héctor, ¿y tendrá esto que ver con esta línea de conciliación trabajo-familia? Con la dificultad a la que las mujeres se deben enfrentar, ¿cierto? Hoy día, afortunadamente, hay más equidad de género, pero todavía está todo en un proceso, se está pareciera ser, ¿cierto? Se está comenzando a concientizar un poco más sobre el tema, pero todavía hay diferencias ahí en el género y en los roles que cada género está hoy día asumiendo. Bueno, eso es lo que hemos visto que está relacionado. De hecho, la evidencia de otros países demuestra que la conciliación trabajo-familia es un factor, y la conciliación trabajo-familia va en desmedro de las mujeres, justamente, y está asociado con los accidentes de trayecto. Hay evidencia internacional que demuestra eso. También hay factores laborales, también las presiones del trabajo, los tipos de supervisión también se han asociado con los accidentes de trayecto. Entonces, y el tener que llegar a la hora para sacar a un compañero de turno también, por ejemplo, porque tengo la presión de llegar a la hora. Pensemos que muchos, sobre todo en algunos servicios públicos, hay presión o hay castigo o premio por llegar a la hora, y la gente hace lo que sea necesario para llegar a la hora y marcar su tarjeta, poner su registro del dedo, la mano, el registro que sea, y después ya se relajan un poco. Entonces está la presión por llegar también
Claro. al lugar de trabajo. Sí, la conciliación trabajo y familia, eso hay evidencia empírica y lo que nosotros hemos visto, como te digo, el tema relacionado con la edad también, cuando tenemos que, claro, el tema de la edad y probablemente está asociado con eso, con el ir a dejar a los hijos al colegio también, hacer otras cosas y dormir menos. Y esto nos lleva entonces a este nuevo proyecto bueno, de hecho, estas investigaciones derivaron en un tema muy relevante e interesante para mí, que lo he profundizado un poco más, que tiene que ver con la problemática del sueño relacionada con los accidentes laborales. Bueno, se ha encontrado, me gustaría hacer una precisión, los accidentes del trayecto no en todos los países están cubiertos y se entienden como accidente laboral. En nuestro país sí, está cubierto. O sea, si a mí me ocurre algo yendo a la facultad, bueno, ese va a ser un accidente laboral y por lo tanto voy a estar cubierto por la protección del seguro. Pero en otros países este tipo de accidentes, de desplazamiento, no son considerados accidentes laborales. Entonces, por eso que el trato es más bien heterogéneo en el mundo. No es tan homogéneo como el accidente en el lugar de trabajo, que ese sí que invariablemente está cubierto en todos lados. Pero el accidente de trayecto depende del país. En nuestro país está cubierto, pero hay países que no lo consideran como accidente laboral y entonces opera el seguro que cada uno tenga. Nomás ahí la seguridad que cada uno tenga, seguridad social o salud privada, como no es en nuestro país que uno paga los seguros de salud privada. Entonces, hay un tema interesante ahí con el sueño que se ha relacionado con los accidentes tanto en el lugar de trabajo como lo que hemos estado encontrando ahora último con el profesor Moyano, el tema de los accidentes de trayecto también. Los accidentes en el lugar de trabajo están asociados con el dormir poco, con los problemas de la calidad del sueño, y pueden explicar entonces hasta un 13% de los accidentes en el lugar de trabajo. O sea, podríamos decir que 13% de los accidentes de trabajo están relacionados con los problemas del sueño de los trabajadores. Pero hay algunos sectores donde influye más. Por ejemplo, en el sector de la construcción se ve que esa relación no es significativa, pero en el sector salud sí que es importante. Entonces, esa relación depende del área, del sector. ¿Y por qué esa diferencia, por ejemplo, en base a esos dos ejemplos o dos situaciones? ¿Por qué esa diferencia? No tengo una respuesta absoluta, pero pudiese ser porque, por ejemplo, en el sector salud hay una interacción con los turnos también, la gente no tiene sueños regulares, en cambio la gente que trabaja en el sector construcción no trabaja de noche, generalmente trabaja en horarios diurnos y entonces duerme de noche y está en relación con los ciclos circadianos, ¿no es cierto? En cambio, la gente que hace turno, la gente del sector salud, duerme cuando puede dormir. Claro, o sea, de hecho se habla de 4 turnos incluso, se habla del cuarto turno. Claro. El tercer turno, el cuarto. Sí, bueno, ese es el nuevo proyecto que tenemos ahora, que lo acabamos de presentar ayer, el día de ayer, y ese es el nuevo proyecto para ver también la relación con los sistemas de turno. Bueno, entonces, el tema en el trabajo, ya sabemos que el sueño se relaciona con los accidentes en el lugar de trabajo, pero en algunos rubros más que en otros. Sin embargo, lo que hemos encontrado nosotros es que los problemas del sueño se relacionan más con los accidentes en el lugar del trabajo que en el trabajo en sí. O sea, el dormir poco, que tiene que ver con la cantidad del sueño, o tener problemas de sueño, es más riesgoso en nuestro trayecto hacia el trabajo que en el lugar de trabajo en sí. ¿Por qué? Porque en nuestro trayecto al trabajo tenemos en primer lugar algo que se llama la inercia del sueño. Ese estado como de somnolencia cuando uno despierta, entonces despertamos y estamos como en un estado de somnolencia que puede durar hasta 4 horas, dependiendo si hemos dormido bien o si hemos dormido lo suficiente. Ese estado que es la inercia del sueño que nos hace estar poco atentos, ¿no es cierto?, poco alerta. De hecho, este es un fenómeno que se ha relacionado con los problemas del sueño, el menor estado de alerta, la menor atención.
Por otra parte, también el estado de las carreteras, las calles, las otras personas que circulan, la presión del tiempo, el que voy preocupado por la conciliación trabajo y familia, tengo que hacer muchas cosas, o sea, es mucho más el contexto de riesgo que interactúa con los problemas de sueño en el trayecto que en el lugar de trabajo, porque en el lugar de trabajo es un ambiente más controlado, que sé dónde estoy. Los trabajos se hacen por máquinas, entonces yo, trabajador, superviso las máquinas, o el trabajo que hago es un trabajo conocido. Y hay un fenómeno que se ha encontrado, Welly y otros también lo han dicho, que la gente es consciente cuando tiene problemas de sueño. Entonces, en el lugar de trabajo, la gente sabe, oye, ¿sabes que tengo sueño? Me voy a ir a tomar un cafecito, o me voy a despejar un poco. Y la gente entonces tiene la posibilidad de tener estrategias de afrontamiento en relación con los problemas del sueño en el lugar de trabajo y menos controlado en el trayecto. Por eso que, para terminar la idea, por eso que si tenemos problemas de sueño y somos trabajadores, algo que se ha visto poco, y por eso que es interesante esta línea de trabajo, que seamos más conscientes en nuestro trayecto, que nuestros problemas del sueño nos hace más vulnerables en el trayecto al trabajo que en el lugar de trabajo. Ojo con eso, que no somos muy conscientes. Entonces, ese tema ahora lo estamos desarrollando y acabamos de presentar un proyecto para estudiarlo específicamente a propósito de lo que tú decías, en el caso de los trabajadores de salud. Para complementar lo que tú señalas, fuera del trabajo hay innumerables variables intervinientes, ¿ya? Del que no hay control siempre. Entonces, efectivamente, se explicaría desde ahí el alto riesgo al que nos exponemos. Y es interesante ver también, Héctor, lo que va a pasar con el tema del trabajo dentro del hogar, ¿cierto? De este teletrabajo, y ahí es un campo también nuevo que se genera en ustedes como investigadores respecto a lo que va a pasar ahí, donde a lo mejor son otros los riesgos. Mira, desconozco eso porque, como te digo, nos hemos focalizado nosotros por el tema de los estudios organizacionales, específicamente relacionados con los accidentes laborales. Pero sí te puedo contar que hay un dato, al menos, un dato que en nuestros estudios ha aparecido, que los trabajadores que, a propósito de la base de datos en CABI, de la encuesta de calidad de vida, los trabajadores que dicen que han dormido más tiempo, o sea, sobre 10 horas, dormir mucho también puede ser riesgoso, tienen más accidentes en su casa. Entonces, con esos datos yo podría predecir preliminarmente, que quizás, bueno, y por razones obvias también, van a aumentar los accidentes en las casas de los trabajadores a propósito de la pandemia, porque estamos más tiempo en la casa. Quizás habrá personas que además están durmiendo un poco más, teletrabajando, y quizás duermen un poco más, y el dormir más de 10 horas incluso puede ser un factor de riesgo, pero ahí no soy experto, te estoy comentando el dato marginal que uno puede ver en las estadísticas, que si dormimos más y estamos más tiempo en la casa, es más probable que puede haber múltiples variables relacionadas, por eso es que esto es muy claro, y que en el fondo no es algo que se genere con exactitud, sino que es una probabilidad, ¿cierto? Como exacto, es una probabilidad mayor de lo esperado, ¿no es cierto? Y que es un dato que debemos, claro, y que es un dato que debemos tomar para prevenir eso, justamente. Que si estamos más tiempo en la casa, somos trabajadores y hemos dormido más tiempo, ojo que también podemos ser más vulnerables en la casa. Pero esto es el único dato que tengo, no he profundizado más como para señalarte con mayor certeza, es la información que se ve. Pero sí que se ha comprobado que dormir poco, menos de 7 horas, es un riesgo para accidentes en general. Y en la casa en particular, si uno toma los datos de la ENCAVI en particular, en la casa, si los trabajadores permanecen en la casa y duermen más de 10 horas también, fíjate que es curioso porque se tienen accidentes en la casa. Pero es el único dato ahí que podría decir. Pero sí podemos esperar que aquellos accidentes en el lugar de trabajo, ahora que estamos mucha gente, no todos, porque hay muchos que están teletrabajando, pero ya sabemos que un gran porcentaje también sigue yendo a sus trabajos habituales. No todo el mundo está teletrabajando. Exacto. Hay que tener en cuenta eso también. Héctor, bueno, como avanza el tiempo, está muy interesante lo que planteas como conversación. Ahora, para cerrar este capítulo, ¿cuál podría ser la reflexión final para las personas que nos están viendo ahora? Bueno, esta reflexión, este trabajo
esta línea de trabajo me ha apasionado mucho porque necesito en lo personal tener certeza de que lo que hago tenga algún impacto y que en algo cambie. Y creo que este tipo de línea de trabajo hace visibilizar un tema que es poco visible en nuestro país, que es el problema del sueño. En nuestro país somos uno de los países que dormimos menos en el mundo mundial. Por ejemplo, los países que más duermen son Nueva Zelanda y Holanda, donde la gente duerme en promedio un poquito más de 8 horas. Pero en nuestro país estamos al último, junto con Japón. En Japón se duerme algo así como 7,15 minutos, y en Chile duerme la gente 7,20 minutos aproximadamente. O sea, dormimos muy poco. Y no somos conscientes de eso, porque vemos el sueño como algo marginal. De hecho, a propósito del COVID y de la pandemia, me sorprendía el otro día porque, claro, la gente dice, oye, los supermercados cierran a las 7 de la tarde, están cerrando tan pronto. Pero claro, es que en Holanda, donde viví 2 años y algo, lo normal era que los supermercados cerraran a las 6, 7 de la tarde y uno se planificaba para hacer las compras, pero acá tenemos las tiendas que están abiertas hasta las 11 de la noche, los trabajadores con jornadas extensas, llegamos en llegar a la casa, imagínate en Santiago, donde la gente tarda tanto. Entonces dormimos poco y no somos conscientes de los problemas. Los problemas del sueño están relacionados con diabetes, con hipertensión, con obesidad y en general con todos los problemas relacionados con la salud. El dormir, ojo que hay estudios internacionales ampliamente avalados que indican que lo mínimo que deberíamos dormir son 7 horas, pero si pensamos que en Chile se duerme en promedio 7 horas con 20, incluso los trabajadores duermen un poco menos, 7 horas con 10 aproximadamente, con 10 minutos, eso quiere decir que casi la mitad o gran porcentaje duerme menos de las 7 horas que deberíamos dormir, y eso nos hace vulnerables a problemas de salud y a accidentes, pero no somos conscientes porque con esto de la electricidad permanecemos mucho tiempo, trabajamos mucho tiempo y todo sigue funcionando hasta muy tarde. Entonces, para cerrar, sí, yo creo que visibilizar el problema del sueño es algo relevante que deberíamos ser conscientes. Lo minimizamos como si fuera algo accesorio, pero es muy relevante para nuestra salud y para evitar los accidentes. Claro, y además que hay que pensar también que muchas veces se puede dormir 7 horas, 8 horas, pero la calidad del sueño, eso es otra cosa, ¿cierto? Por eso que los estudios del sueño consideran 2 variables, la cantidad y la calidad. La cantidad es cuántas horas dormimos y la calidad es qué tal dormimos. Y hay variables como si necesitamos usar medicinas, si nos despertamos muchas veces por la noche, si no nos levantamos sintiéndonos descansados, reparados, repuestos. O sea, son varios factores que están, varias variables que se pueden relacionar con la calidad del sueño. Por eso que, quizás no lo dije antes, pero en los estudios de los problemas del sueño hay 2 variables que se estudian paralelamente, la cantidad del sueño y la calidad del sueño. Porque si no tenemos la calidad del sueño, imaginemos en los casos donde hay hijos recién nacidos, hijos pequeños, hay la calidad del sueño por tener que despertar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es algo que no podemos controlar ahí. Pero entonces son 2 variables, la cantidad y la calidad. La sí, calidad. como tú indicabas. Claro, y también muchas veces nos olvidamos de que es importante los rituales, saber que es importante o recomendable ir desconectando las pantallas, los computadores 1 horita antes, 2 horas antes, que ir a dormir es todo un proceso, y hay que proteger esa actividad, digamos. Ciertamente. Así que bueno, Héctor, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, interesante la línea de investigación que estás abordando con los colegas. Así que bueno, quedas invitado para un próximo espacio, un próximo tema de conversación, para que nos cuentes cómo estás tú y cómo están tus investigaciones. Así que agradecerte tu experticia, tus observaciones, tus análisis, tu recomendación. Así que invitado para un próximo capítulo. Muchas gracias, Héctor, por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Natalia, y mucha suerte en esta iniciativa de la facultad, que tenga mucho éxito y difusión. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Y a todos ustedes que están hoy día mirando este espacio, este capítulo, también agradecerles la compañía.
Y bueno, invitarlos para un nuevo capítulo con otros invitados, otros temas. Muchas gracias.